Estamos subiendo al canal el video número 251, que en este caso tratará un tema geográfico con relevancias políticas, sobre todo políticas territoriales, que creo que puede ser de interés. Recuerdo a mis suscriptores que es posible sugerir temas que ustedes consideren de interés y que piensen que yo puedo desarrollar. Bueno, y ahora entremos al tema que queremos presentar. Es el tema de las islas ignoradas. Estamos hablando de las islas del Río de la Plata, en particular del Río de la Plata Superior, y mucho más específicamente de las islas del Río de la Plata Superior, reconocidas como pertenecientes a la República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Tratado del Río de la Plata. Por esa razón podría mejor titularse esta presentación como las islas uruguayas ignoradas. Esta afirmación se aplica al Río de la Plata Superior, donde hay 21 islas de soberanía uruguaya con superficies variadas, a las que luego nos referiremos en esta charla. Pero también nos estamos refiriendo lateralmente a las secciones del Río de la Plata medio e inferior, donde hay una cantidad similar de islas, la mayoría de pequeño tamaño. Gran parte de estas islas, las del Río de la Plata medio e inferior, con 2 o 3 excepciones, tampoco reciben atención ni por las autoridades del Uruguay ni por la población. Me gustaría aclarar que la actitud del gobierno y la población argentina con relación a las islas bajo soberanía de ese país es bastante diferente. Hay varias razones para que ello ocurra. En primer lugar, las zonas insulares bajo soberanía argentina son muchísimo más extensas y contienen numerosas islas de diferente tamaño. También en Argentina, particularmente en los territorios isleños del delta del Paraná, muchas islas están incorporadas en actividades productivas, a menudo con población permanente o estacional. Tal vez influya la cercanía de las zonas isleñas a varios grandes centros urbanos, en particular al área metropolitana de Buenos Aires. O sea, que lo que voy a decir se aplica casi exclusivamente a las islas platenses del lado uruguayo, y aclaro que en este video me referiré solamente a las islas del Río de la Plata Superior. El criterio para asignar soberanías insulares en este sector del Río de la Plata, según el tratado firmado en 1974, fue que se delimitarían las zonas de dominio a las franjas costeras en forma de soberanía exclusiva y que en el caso del Río de la Plata Superior son 2 millas a partir de las respectivas orillas, 2 millas náuticas. Por otra parte, se creó una zona intermedia en donde los dominios insulares fueron definidos aproximadamente por la línea media. Esa línea media era calculada por la distancia a ambas franjas costeras soberanas. La única excepción a esta regla la constituyó la isla de Martín García, que permaneció bajo la soberanía argentina a pesar de estar en aguas consideradas uruguayas. El tratado estableció que la isla sería destinada exclusivamente a reserva natural para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas. También se estableció que si la isla Martín García se uniera en el futuro a otra isla, el límite correspondiente se habría de trazar siguiendo el perfil de la isla Martín García. Este hecho ya ocurrió y en la actualidad se han formado 2 islas que reúnen esas condiciones y que son consideradas de soberanía uruguaya, que son las islas llamadas Timoteo Domínguez, que es la más grande, y la isla de Hércules, un poco más pequeña, a su lado. Estas 2 islas crecieron al norte de Martín García, son de
soberanía uruguaya y por lo tanto definieron la única frontera seca entre los dos países. Como señalaba al principio de esta charla, en el Río de la Plata Superior hay 21 islas bajo soberanía uruguaya. En general se trata de islas pequeñas que no se extienden por más de unas pocas hectáreas. Ninguna de ellas está habitada. Se dividen en dos tipos principales. Las islas rocosas, que incluiría también a Martín García, que son prolongaciones del basamento cristalino uruguayo. Hay 11 islas en esas condiciones. La mayoría son de tamaño muy pequeño. La que tiene mayor superficie es la isla San Gabriel, con 50 hectáreas, cerca de Colonia del Sacramento, que aunque despoblada actualmente, estuvo ocupada en varios momentos de la historia. Otra isla que ha sido y es aún utilizada es la pequeña isla Farallón, donde se instaló un faro que funcionó manualmente desde 1876 y automáticamente desde 1928. También tienen basamento cristalino en la isla Sola, frente a Carmelo, las islas Dos Hermanas, 7 kilómetros al sur de la anterior, la isla Alan Fernández, al sur de Martín Chico, y varias islas pequeñas que están al noroeste y en las cercanías de la ciudad de Colonia, que son las 3 islas Hornos y las 2 islas López. Las restantes islas son de origen aluvial. La mayor y más conocida por su trascendencia histórica es la isla Juncal, que tiene una superficie de 6 kilómetros cuadrados. Se encuentra frente a Puerto Camacho, junto con la adyacente y más pequeña isla Juncalito, con medio kilómetro cuadrado. Esta está 2 kilómetros al sur de Punta Gorda, que es el kilómetro cero del Río de la Plata. En la zona de la isla Juncal tuvo lugar una batalla fundamental en los combates que culminaron con la formación del Estado Oriental. La batalla naval de Juncal, en que las fuerzas del almirante Brand derrotaron a una escuadra imperial brasilera que le dio su nombre a la calle Juncal, una importante calle céntrica de Montevideo, del mismo modo que existe una calle Juncal, también importante, en el centro de Buenos Aires. Ahí ya se agrega el archipiélago aluvial conocido como el Matón, que está constituido por 5 islas diferenciadas que en total tienen una superficie de 5 kilómetros cuadrados o 500 hectáreas, que recién aparecieron del fondo aluvial del río en la década del 80, de 1980. Finalmente, otras islas aluviales que comenzaron como islas y luego se unieron a Martín García son Timoteo Domínguez y el islote vecino bautizado con el nombre de Hércules. Entre los dos se extiende por un área de 200 hectáreas aproximadamente. He de hacer notar que ninguna de estas 21 islas o islotes está poblada, probablemente con la única excepción del islote Farallón. Ninguna de ellas está siendo utilizada con fines productivos o habitacionales. Tan solo la isla Juncal estuvo habitada desde que se estableció en ella un ciudadano italiano llamado Enrique Lafranconi, que comenzó a plantar álamos, anacahuitas y a cultivar una huerta. Poco después, según se dijo, Enrique se puso en pareja con una negra liberta de la ciudad de Salto, de nombre María Concepción Sosa Lago, con la cual tuvo 6 hijos. La hija Julia heredó el lugar cuando murió su padre y, de acuerdo a las referencias, se dedicó a varias actividades, incluyendo el contrabando de repuestos de camiones y maquinarias, utilizando una barca que bautizó El Tiempo Lo Dirá. En los años 1950, el presidente Luis Valleverres de Uruguay la nombró guardabosque de la isla. Murió en el año 1976, a los 86 años, y su cuerpo fue enterrado en un panteón que hizo construir en Carmelo. Desde entonces la isla está deshabitada, pero todavía conserva su nombre en la toponimia. Uno de los principales arroyos de la isla se llama Arroyo de Julia. No solo las islas bajo soberanía uruguaya están todas deshabitadas, sino que tampoco han sido desarrollados planes gubernamentales o departamentales para aprovecharlas, ni siquiera con fines meramente turísticos. Las iniciativas que han sido propuestas, tanto a nivel político como empresarial, para aprovechar las islas, que las hubo varias, no han sido implementadas. El caso más reciente fue la isla Timoteo Domínguez, que fue visitada por delegaciones gubernamentales de ambos países, que incluso definieron una frontera seca entre Timoteo Domínguez y Martín García, pero la parte uruguaya
de Timoteo Domínguez nunca fue ocupada. La única posesión de islas que existe es la que puede llevar a cabo la prefectura marítima, pero exclusivamente con propósito de patrullaje. Se escribieron muchas páginas sobre la soberanía uruguaya de las islas, en particular los casos de Martín García y Timoteo Domínguez. Pero cuando alguna posibilidad de ocuparlas existió, todavía no se ha realizado. Yo me pregunto si en los hechos a la opinión pública uruguaya en general le importan verdaderamente las islas del Río de la Plata. Tal vez le importan poco, no lo sé. De todas maneras, la historia ha demostrado que en la República Oriental del Uruguay nunca se desarrolló una cultura insular. Es probable que, a menos que la conciencia estuárica e isleña del Uruguay cambie profundamente, que las islas del Río de la Plata sigan despobladas y sin utilizar en el futuro.